En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí, como todos los días, de lunes a viernes. Reforma educativa. La decisión que se ha tomado de cancelar la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa. Se puntualizará la cancelación de la mal llamada reforma educativa, que viene imponiéndose desde el extranjero con las reformas estructurales. Todas las reformas estructurales son políticas de pillaje y privatización. Estas reformas fueron impuestas en prácticamente todo el mundo. La reforma energética, reforma fiscal, reforma educativa, desde el extranjero para que los gobiernos subordinados las apliquen. Tenía como propósito esta mal llamada reforma educativa la privatización de la educación en el país. Con Salinas en la presidencia y Zedillo como secretario de Educación Pública, reforman el artículo 3 y limitan la educación pública acotando la educación gratuita del nivel básico, dejando a la educación privada la educación media superior. Llegaron al extranjero de imponer este procedimiento por la fuerza, desprestigiando a los maestros por medio de campañas pagadas en los medios de comunicación. El propósito de la nueva reforma educativa se basa en que la educación no sea un privilegio, sino un derecho, y el Estado será el responsable de garantizar la educación a todos los niveles. Ahora en esta etapa postneoliberal hay radicales que intentan confundir con el planteamiento de que no habrá una reforma de fondo que implica la no cancelación de la mal llamada reforma educativa. Esto, por supuesto, es falso. Puntualización de la reforma. Proceso de permanencia en el empleo. Enfoque regional y local de la educación. Desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sustituido por un nuevo sistema de mejora continua voluntario. Educación pública gratuita e integral a todos los niveles, humanista. Sistema de promoción con escalafones vertical y horizontal. Enfoque regional, pluricultural y pluriétnico. Se garantizan los derechos laborales y estabilidad laboral. Transparencia en plazas. Se prioriza la educación especial de pueblos indígenas. Se garantiza la equidad como pilar de la educación. Se incorpora el civismo, la educación física, ambiental y medio ambiente. Diálogo permanente e incluyente de los maestros. Se busca federalizar la educación. Esto significa que el manejo de nómina regrese a la federación, esquema que funciona de manera eficiente en la Ciudad de México. Sabotaje de la conferencia. Pues esto era para informar a maestras, a maestros. Yo, ahí está. Les comento. Se destaca que durante el minuto 27 de la conferencia del presidente hubo un corte de energía eléctrica, por lo que entraron suministros de energía alternos y se continuó con la conferencia. Esto ocurrió cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba una puntualización con las diferencias de la nueva reforma educativa. Si bien ya se había concluido con la descripción de estas diferencias por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el presidente profundizaba en estas diferencias y en la descripción de los procesos de corrupción en la contratación a profesores. Posterior a esto, se interrumpió la conferencia por completo y se restableció después la señal. Esto se da cuando existe un descontento de los medios tradicionales por el acceso a las conferencias y también de la conferencia misma. Incluso se explora por parte de algunos medios tradicionales impulsar un amparo para cancelar el diálogo que tiene el presidente con la población por medio de la conferencia matutina. Infiltrados en el gobierno. Pues hay que ver de dónde salió esa carta mutilada. No está firmada, sin duda es un borrador. Se investiga quién entregó la carta al periódico Reforma. Destaca que un periodista menciona la existencia de otras cartas dirigidas a los presidentes de Estados Unidos y Francia. Se darán a conocer los documentos originales en cuanto se tenga una respuesta como se acordó previamente. Sigue habiendo espionaje no gubernamental. Existen aún personas al servicio del régimen anterior. Destaca que no hay nada que esconder. Siempre ha estado a favor de que la vida pública sea cada vez más pública. Es mejor el acceso a la libertad que coartar la libertad de expresión. Sistema de pago CODI. ¿Quiere el gobierno deshacerse del 100% del efectivo en circulación, al mismo tiempo monitorear el 100% de las transacciones en el país? Pues es interesante tu pregunta, porque pues sí es un proceso de modernización de todo el sistema de pago
YouTuber cuestiona sobre cuál es el objetivo de la implantación de pagos sin la necesidad de efectivo y de tarjetas de crédito y débito. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresa que este proyecto está enfocado a la no utilización del dinero y al control de la corrupción, pero también pueden presentarse situaciones negativas dentro de este sistema. Aunque los analistas financieros ven como un avance en la inclusión financiera, se analizará para no invadir la privacidad y se recogerán las opiniones de la población. Destaca que el sistema de comunicación de Internet en México es lento, ineficiente y caro, y aún no se cuenta con interconexión del país. Apenas se publicaron las bases para la instalación de fibra óptica a nivel nacional. Cierre de la frontera de Estados Unidos. Queremos tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. No vamos a polemizar. Se tiene una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. No se entrará en polémica. Las causas del fenómeno migratorio se deben de atender con empleo y bienestar. Se seguirá con el apoyo a los migrantes de manera ordenada y apoyando los derechos humanos. Actividad del Popocatépetl. Ayer nos informaron los especialistas, vulcanólogos, estuvieron en la reunión con nosotros, nos dieron toda la explicación. Ayer los vulcanólogos estuvieron en la reunión del gabinete y se entregó toda la información de la actividad del volcán. Cambió la fase del semáforo amarillo a fase 3. Sigue siendo preventiva. No hay indicios, aunque puede haber una situación de riesgo. Se continuará con el monitoreo del volcán. Agenda de fin de semana. Se visitará Poza Rica, Tuxpan, la Huasteca Veracruzana, la Huasteca Potosina y Ciudad Madero. Muy bien, nos vemos entonces el lunes. Adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.